¿Por qué María es madre de Dios? ¿Cómo sacamos eso? ¿Cómo sabemos eso? Si María es una criatura humana y Dios es infinito. ¿Cómo María va a ser madre de algo que ya existía desde antes? Porque Dios tiene el poder de hacerlo. Esa es la respuesta más lógica es esa. Porque Dios tiene el poder. Santa Isabel le dijo a María, la prima, su propia prima, le dijo: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Del Yahvé, por YHWH, por el yo soy, que es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no se sentían dignos de pronunciar, segundo mandamiento, el nombre de Dios. Entonces decían mi Señor. En vez de decir Dios, en vez de decir Yahvé, decían mi Señor. E Isabel le dijo: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? O sea, le dijo: ¿quién soy yo para que la madre de Dios venga a visitarme? Y la dijo llena del Espíritu Santo. Por eso María es madre de Dios. Sí, pero María es madre de Jesucristo humano, no Jesucristo Dios. Hay un solo Jesucristo. Eso se llama unión hipostática. ¿Qué significa la unión hipostática? Que Jesucristo es 100% humano y 100% Dios. Yo soy hijo de mi papá y de mi mamá. Mi papá es 100% mi papá y mi mamá es 100% mi mamá. Yo no soy medio hijo de mi mamá y medio hijo de mi papá. ¿Por qué? Porque la mitad de mis genes vienen de mi papá y la otra mitad de mi mamá. Entonces mi mamá es madre solamente de mi mitad que tiene los genes de ella y mi papá solamente es papá de la mitad de mis genes que tengo los genes de él. Pero de los genes que yo recibo de mi madre, mi papá no es mi papá. Es una estupidez pensar en eso. Porque hay una unión entre los genes que forman mi persona. ¿No? Y mi mamá es madre de mi persona, es madre de mi totalidad y mi papá es padre de mi totalidad. Del mismo modo, María es madre de la persona divina del Verbo. Como dijo San Cipriano en el Concilio de Nicea, nadie es madre de una naturaleza. La persona del Verbo asumió la naturaleza humana en la encarnación, uniéndola a la naturaleza divina, es decir, sin dejar de ser Dios. Y esa encarnación, es decir, esa unión hipostática, se da en el seno de María. No existe nada más satánico que creer que María fue solamente un instrumento. Eso es rebajar a María. Y en el Apocalipsis aparece revestida de sol con la luna de sus pies, coronada de 2 estrellas. Entonces nos damos cuenta que toda la revelación está en torno a Jesucristo y a María. Porque el demonio es protestante y detesta a la Virgen María. ¿Y por qué detesta a la Virgen María? Porque puede soportar ser vencido por Jesucristo, que es Dios, pero no soporta ser vencido por María, que es una criatura humana.